Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos comenzando con la presentación del libro Hablando del Narco. Tenemos aquí al autor, al doctor Rafael Saldívar, y pues a nuestro acompañante, que es el doctor Jorge Lázaro, que nos va a estar ayudando, ¿no?, en la presentación de este libro. Queremos dar la bienvenida y pues gracias, ¿no?, a todos los que se están conectando en este momento. Todas las preguntas que quieran hacerle al doctor las pueden dejar en los comentarios, se las vamos a hacer llegar para que la respondan al final, ¿no?, de la plática. Bueno, pues bienvenidos y los dejamos a ustedes dos, al doctor y al presentador. Adelante, queremos escuchar todo sobre este libro. Muchas gracias, Anet. Bueno, bienvenidos sean todos y gracias por acompañarnos. También muchas gracias a la Cultura UABC por haberme hecho la invitación de presentar este libro y a la editorial de la UABC, por supuesto, que me da mucho gusto presentar porque justo hablábamos hace no tanto de otro libro que hicimos entre el doctor Rafael Saldívar y yo, ¿sí? Y hablábamos de la necesidad que hay en los estudios lingüísticos en general y sobre todo en el español nacional, ¿no? Que aborden temas que están hacia los límites de algunas, de algunos temas sociales, ¿no? En aquel libro, cuando lo creamos, vimos que, por ejemplo, el léxico del pan, ¿no? Que las telenovelas, que el narco, que la sexualidad, los albures, ¿sí? Son temas que interesan y temas a los que ya estamos más abiertos ahora, pero que no han constituido todavía una línea de estudio amplia, ¿no? O con muchos adeptos dentro de la academia, ¿no? Fuera de la academia conocemos un montón de ejemplos, ¿no? Desde la prensa, la televisión, la radio, el internet, por supuesto, que sí, ¿no? Hacen sus esfuerzos. Incluso existen estos memes, ¿no? Me encanta tu acento chilango, ¿no? Di esto, ¿no? De estas series de imágenes que ponen como un solo álbum, donde van explicando cada palabra que les parece curiosa, les parece interesante acerca de diferentes temas, ¿no? De que cómo se habla en Sinaloa, que cómo hablan los chilangos, que cómo se habla en la frontera, etcétera, etcétera. Entonces, Rafa nos trae ahora un material, un libro muy interesante, porque justo de hace unos años para acá, al lado de otros colegas, el español del norte ha tomado cierta fuerza como tema de estudio, ya que existe de verdad una diferencia palpable en cuanto a las lexías, ¿no? A las palabras, más allá del acento, ¿sí? Que representan y que nos presentan, ¿no? A toda una cultura, ¿no? Esta cultura del norte. Nuestro querido amigo Everardo Mendoza, por ejemplo, ya fallecido, hace un año y medio, más o menos, él inició e impulsó estos estudios del norte, de la lingüística del norte de México, ¿no? A través de varias publicaciones, y él mismo se preocupó por la lexicografía, ¿no? Por el estudio del léxico, y ha dejado un diccionario, el diccionario del léxico regional de Sinaloa, que yo creo que es punta de lanza en esta línea que se está haciendo más fuerte cada día. Hablando del narco, el librito que presentamos ahora, es un estudio que le ha llevado sus años a Rafa a hacer, y que además tocan algunas fibras sensibles, ¿no? Creo que de todo el auditorio, o tocar algunas fibras sensibles, en el sentido de que él lo explica muy bien, pero si algo es evidente en estos días es que la cultura del narco ya no está restringida solo a un grupo social. Es decir, ya no se trata, ¿sí? Hablando lingüísticamente, ya no se trata de caló, ¿no? Se trata de un léxico que ha permeado en todas las esferas de nuestra cultura y en todas las esferas del español de México. Ahora lo vemos como algo casi normal. Estos límites, les digo, se van desvaneciendo, algo casi normal, y tenemos series, tenemos películas, tenemos música, ¿no?
los niños juegan, ¿no? Tienen sus pistolas y esto y juegan a hacer nada. Pues es decir, es un conjunto de valores que ha permeado en toda la cultura mexicana en general, ¿no? Entonces sería mentira decir que el narcolenguaje no es lenguaje o léxico del mexicano, del español de México. Ahora, que esto esté bien o esté mal, depende mucho de la perspectiva desde la que se vea, ¿no? El material que se recogió para poder hacer este vocabulario básico va desde la prensa, la televisión, el radio, discursos oficiales, ¿no? Y hasta entrevistas con personas que pertenecen a este grupo social, ¿no? Una de ellas está consignada en el librito anterior, también del doctor Saldívar, y en colaboración conmigo, ¿no? Que justo nos hace ver que los cambios que se dan a nivel léxico también, ¿sí? Pueden verse o vislumbrarse en otros niveles de estudio de la lengua, ¿no? Algunos acentos están asociados quizá en el imaginario con el narco, ¿no? Un acento norteño, un acento sinaloense, está asociado con el narco, ¿no? De Culiacán. Esto es un problema histórico, ¿no? Que, por ejemplo, se abordó fuertemente en los años 50, nos lo explica el autor, cuando el discurso oficial, ¿sí? La prensa y demás tenían prohibido utilizar estas palabras, ¿no? Tenían prohibido utilizar el lenguaje asociado a la narcocultura, ¿no? Entonces, evidentemente eso no dio resultado, ¿no? De hecho, dio, creo yo, paso a elementos como los disfemismos, ¿no? Estas palabras que van en contra de lo establecido y que se utilizan, de hecho, a propósito para hacer ver que se tiene un descontento, un desacuerdo con ese discurso que le intentan imponer. Entonces, un diccionario de este tipo, un vocabulario básico de este tipo, era un trabajo de que se esperaba, ¿no? Yo creo que la lingüística mexicana iba a tener un trabajo de este tipo y de esta envergadura en algún momento, pero pues claro, no hay como muchísimos lexicógrafos en México, y menos aquellos, bueno, que se intenten meter en léxicos específicos, ¿no? Normalmente los diccionarios de léxicos específicos como la gastronomía, la geografía, etcétera, parten más bien del círculo especializado donde son planificados y después algunos, no todos, son revisados por algún lingüista o algún lexicógrafo, ¿no? Entonces, este es un caso diferente, es un caso donde está el lingüista, el lexicógrafo, el doctor Rafael Saldívar, y se introduce dentro de un campo de estudio, ¿no? Entonces, les decía yo, el material con el que se conformó el corpus parte de todos los lugares, ¿sí? Que ya son muchísimos, todos los lugares donde podemos encontrar estas palabras, ¿no? En películas, en la prensa, las narcomantas, ¿no? Los corridos, la cantidad que ustedes quieran, ¿no? La misma charla, ¿no? La misma plática con personas que están asociadas de alguna u otra manera, ¿no? Hay lugares, efectivamente, en el que es difícil salir de ese ambiente. O sea, naces en el ambiente y te quedas ahí, y no necesariamente tienes que estar como asociado a este léxico. Hay personas que no hablarían así nunca, ¿no? Y de hecho también se han creado, ¿no? Esto es importante remarcarlo, se han creado palabras para referirse al narcotráfico, ¿no? Es decir, que alimentan el narcolenguaje, que no salen de los focos de irradiación del narco, tal cual. Es decir, voces en el imaginario como novelas, ¿no? Como
las mismas series que están ahora en Netflix, ¿no? Utilizan un montón de palabras que les aseguramos, ¿no? El doctor bien lo dice aquí, les aseguro que no lo va a utilizar un narco. Un narco no te va a decir, voy a hacer un narcotúnel, ¿no? Es como, yo voy a hacer un túnel para escapar, pero no se refieren a ello como un narcotúnel, ¿no? O me voy en mi narcocamioneta o escucho narcocorridos, no. Entonces, vean que el lenguaje, este lenguaje que se presenta, este léxico, perdón, que se presenta en el libro, toma un montón de fuentes diversas y de esas palabras que vienen aquí, la mayoría son creadas artificialmente, ¿no? Y ojo, cuando digo creadas artificialmente, hablo en el sentido de asociarles estos significados, porque también hay otra parte en el librito que les va a interesar, donde está explicada, ¿sí?, la manera en que se forman estas palabras, pero desde la vista de un lingüista, ¿no? Que si son préstamos, que si son adaptaciones morfológicas, que si son resemantizaciones, etcétera, ¿no? Incluso hay palabras que yo creo que las personas en el narco o en las zonas a las que se refieren, obviamente no les gustan, como chinola o chinola, ¿no? De que se utiliza en esta parte del norte de México, hacia Baja California, para referirse a la gente de Sinaloa, ¿no? Y ustedes dirán, pero pues ambos son norte. Pues sí, pero para nada, ¿no? Yo también, antes de venir para acá, pensaba, ¿no? El norte, que era de Guadalajara para arriba, ¿no? y no, de hecho hay más distancia de Sinaloa a Ciudad de México, no, hay más distancia, perdón, de Baja California a Sinaloa que de Sinaloa a Ciudad de México, eso está más pegado para allá, ¿no? Entonces la gente de aquí le dice a esa zona, o a la gente de esas zonas chinolas, ¿no? Para referirse a los del sur, ¿no? Entonces, como si este norte fuera diferente al otro norte. Y lo es, ¿eh? Hay diferentes nortes. Cuadras, un escritor de Sinaloa, de hecho, también introdujo en el imaginario de Sinaloa ciudades que se inventaban, ¿no? Una ciudad que se inventó en uno de sus cuentos, ¿no? Y, por ejemplo, un escritor de novela negra como Paco Ignacio Taibo II, ¿sí? También tiene un montón de libros que hablan sobre el narco, y tiene uno en específico para Mexicali, por ejemplo, ¿no? Donde se habla, por ejemplo, aquí lo encontramos también de los saltadores, ¿no? De los chapulines, chacuiles, etcétera. Otra cosa interesante que ustedes también van a encontrar aquí, un montón de palabras donde se refleja justo la cultura mexicana en el sentido lingüístico. Saben que se dice por ahí, ¿no? Que a los mexicanos, a los hablantes de español de México, nos encanta la che, ¿no? Nos encanta esta fricada para denominar cosas, desde algo que te parece muy bueno, chilo, ¿no? Porque acá es chilo, ¿no? A diferencia del sur, que es chido, hasta algo fuerte como chingar, ¿no? O algo que te agrada, ¿no? Entonces, esas voces están aquí presentes. Está chaca, por supuesto, ¿no? Chacalear, chingazos, los chingazos, ¿no? La chota, chubi, chupar del foco. Ahora, ¿qué van a encontrar ustedes en cada una de las entradas del diccionario? Bueno, también se explica en esta primera parte, ¿no? Que, bueno, aparte de la categoría, obviamente, se encuentra el ámbito en el que están insertas estas palabras. No es lo mismo cuando alguien habla de la chota en la prensa que cuando alguien habla de la chota en una entrevista, por ejemplo. De hecho, no encontrarían chota en muchos medios impresos, a menos que sean como blogs o semanarios o estos diarios más dedicados exclusivo al narco, ¿no? Que se acercan hacia lo coloquial. Entonces, ojo ahí, porque tenemos palabras que podrían pertenecer al ámbito coloquial, y tenemos palabras que pueden pertenecer al ámbito oficial, ¿no? Discursos de EPN, de Enrique Peña Nieto, discursos de Calderón, ¿no? Que están consignados ahí cuando se habla, obviamente de Calderón, ¿no? Cuando se habla de cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico. Entonces, encontramos ese ámbito,
definiciones, ejemplos tomados del corpus, ¿no? Que son muy buenos ejemplos, ¿no? Fueron elegidos con bastante conciencia y respetando justamente la naturaleza misma de un corpus lingüístico, que es ser una muestra real de la lengua en un momento determinado, ¿no? Y les digo que son buenos ejemplos, y miren que yo hice una tesis de ejemplo, ¿no? sobre el ejemplo, porque reflejan bastante claro, ¿no? La relación que tienen con la palabra. Una de las consignas que no se pueden omitir en la creación de un diccionario es que el ejemplo muchas veces ayuda a complementar a la definición. De hecho, yo lo diría que es una consigna, ¿no? La definición tiene que estar creada bajo ciertos patrones o bajo ciertas normas lingüísticas que aluden a la comprensión, que aluden a la claridad, etc. Pero muchas veces estas definiciones, por su misma naturaleza, dejan fuera algunos aspectos que deben de ser complementados por el ejemplo, ¿no? Mira, chubi, ¿no? Yo no sabía que era chubi, ¿no? Es una forma de llamar a un cigarro de marihuana. Derivado por semejanza fonética, ¿sí? Es decir, se deriva de cigarro. Y vean esto, se estaba tronando un chubi, ¿sí? Tú ya sabes qué es chubi, ya sabes qué es cigarro, pero el ejemplo además te enseña que hay ciertas palabras que se utilizan al lado de esta otra lexía, ¿no? Que la complementan en el sentido de hacerlo una muestra de hablar real, ¿no? Tronar. ¿Por qué no se puso se estaba fumando, un chubi, estaba liando, estaba, etcétera, ¿no? Porque se dice tronar, en esta variante, ¿no? Entonces, así van a encontrar ustedes varias entradas que justamente nos hacen conocer más, ahora que está este auge, o este gusto por la narcocultura, lo van a encontrar, pero desde la perspectiva académica, ¿no? Entonces, al lado de las series, al lado de las películas, al lado de la música, ahora tenemos material bibliográfico para poder complementar les digo, ese círculo que no estaba tomado tan a profundidad en la lingüística moderna del español de México, ¿no? Entonces, lo que hace el libro tiene estas 3 secciones, ¿no? Una sección como de introducción, te contextualiza en lo que sucedía en el narco desde los años 20, 30, ¿no? Después te da una guía de cómo leer este diccionario, que ya saben, cada diccionario tiene su propia personalidad, ¿no? Tiene su esencia, y no es la excepción. Ajá, y te dice cómo lo puedes ir leyendo, cuáles son las voces que encuentras, la información, los ámbitos de uso, las grafías alternativas, etc. Hay algo también importante aquí que quizá ya nos platicará el doctor Saldívar, que no se tomó en cuenta por no forma parte de la cultura y se usa al lado del narco lenguaje, pero no está consignado en el libro porque es una cuestión pragmática, ¿no? Los símbolos, ¿no? Algunas claves. Esto es bien importante porque, claro, el conjunto de palabras que se utilizan en el ámbito del narco son crípticas, ¿no? Es decir, no son a primera vista, aunque esto nos lo quiera hacer creer la televisión, no son entendidas por el grueso de la población, ¿sí? Un diccionario, de hecho, es bastante lógico, porque los diccionarios lo que hacen es reflejar el uso de una lengua, pero siempre hacia el pasado. Cuando ya sale un diccionario, lo cierto es que hay voces que pudieran haber desaparecido, que eran modas lingüísticas, etcétera, ¿no? Por ahí, cuando hablo de este tema, les digo que vayan al diccionario de la Academia Española, ¿sí? Al diccionario de la lengua española ahora, ¿no? Y busquen CD-RON, así como se oye, CEDERRON. Y ahí está esa palabra,
¿Y qué es CD-ROM? Bueno, el CD-ROM, ¿no? Es el disco compacto, ¿no? Y está ahí, pero los CDs básicamente ya solamente unas personas lo utilizan, ¿no? Y yo creo que pocos de nosotros le diríamos así, o nunca llegó esa forma o esa variante a nuestra lengua, y sin embargo está en el diccionario. Entonces, algo parecido sucede con este vocabulario básico, porque siempre es hacia el pasado. Si nosotros quisiéramos utilizar, por ejemplo, muchas de estas palabras, se van a ver como hasta como viejitas, ¿no? Como te vas a ver como viejito, ¿no? Porque parten, les digo, de algunas cosas como de los 50 más o menos, ¿no? Porque, les digo, el material con el que se confeccionó este diccionario, pues tiene que ver también con literatura, ¿no? Algo como Memos, ¿no? Es una célula del cártel de Sinaloa que opera en Sonora, los Memos. La MED, el Matacetas, el M16, M60, ¿no? Entonces, si ustedes se dan un viaje, se dan un paseo por las páginas de este vocabulario básico, van a encontrar, sí, una muestra de lengua, de una variante de un tema en específico, pero muy probablemente con elementos que han quedado para la historia, ¿no? Para hacer una historia del español de México, porque, vamos a ver, sí, yo soy narco, ¿no? Lo que no quiero es que me entiendan, y si allá alguien entiende, entonces tengo que ir cambiando, es decir, es un léxico innovador, se está innovando constantemente, ¿no? De tal manera que su naturaleza críptica se conserve. Entonces, van a encontrar estas tres secciones en el diccionario, una presentación, los mete muy bien en el contexto de las zonas y de las obras, ¿no? Para poder después pasar a la sección de las entradas y echarse un chapuzón en esta obra que a mí me parece maravillosa, muy bien hecha, ¿no? Que llevó su tiempo. Y finalmente, en la última parte, si ustedes quieren ahondar más en alguna de las obras o de dónde salió alguna palabra, bueno, pueden ir a esa sección a buscar en la bibliografía, ¿no? Todos los medios sobre los que se basó este estudio. Entonces, yo los quiero invitar a adquirirlo, a leerlo, a todas las personas que les gusta el lenguaje, a todas las personas que les gusta la cultura mexicana, les digo, no necesariamente tiene que ser malo. Esto hay que borrarlo, ¿no? El narco ha estado ahí y, bueno, tiene muchísimo tiempo. Ahora que en nombre de esta actividad, ¿no? Que es ilícita, se haya no sé, se haya enmarcado, se haya enredado a todas las personas o a todos los norteños o todos los culichis, ¿no? Yo creo que los culichis están hasta el copete de que les digan, ¿de dónde? Desde Culiacán. Ah, del narco. No, o sea, no, en serio, que el narco está en todos lados, ¿no? ¿Por qué no le dicen eso no sé, a la alarma, ¿no? A los dueños de la alarma del diario esto, de la canción de Alarma, la de todos también, ¿no? Que están documentando día con día, ¿sí? Este movimiento y estas costumbres, estas palabras. Les digo, han salido más palabras del narco, fuera del narco que en el mismo, ¿no? Entonces, hablando del narco, justamente es este esfuerzo académico que ha hecho Rafa por traernos un material que es imprescindible al lado de otros diccionarios que ya tenemos para comprender mejor nuestro dialecto y nuestra variante del español en el mundo, ¿no? Al lado del diccionario del español de México, al lado del diccionario de mexicanismos, etcétera. Yo creo que hablando del narco se va a colocar muy pronto en una posición privilegiada por la rigurosidad, el tema tan interesante que aborda, ¿sí? Y sobre todo porque
ayuda a comprender mejor nuestra propia cultura y nuestra variante. Pues muchas gracias, los invito a que lo adquieran en librería UABC. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, que se hayan dado un tiempo para vernos, aunque sea así de manera virtual, en la presentación de este libro. Y bueno, doy paso a la participación del doctor Rafael Saldívar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por esta presentación que hace de este libro. Sobre todo lo invité por esto, ¿no? El conocimiento que él tiene sobre el trabajo terminológico, sobre los trabajos que se han hecho sobre el español en México, en específico en el norte de México. Entonces, pues le agradezco mucho sus comentarios. Y bueno, aprovechando también agradecer al publicarse este libro, pues a quienes estuvieron involucrados de alguna manera, ¿no? El doctor Ignacio Rodríguez de la Universidad Autónoma de Querétaro, que fue quien me guió, ¿no? En la primera parte, bueno, en la tesis de doctorado, y a partir de la cual, digamos que se plantearon las bases para que más adelante se pudiera culminar con este libro. Entonces, y claro, pues a la familia, ¿no? Que siempre el trabajo, quienes hemos estado haciendo trabajo editorial, trabajo académico, en publicaciones y tal, sabemos que implica mucho tiempo, y normalmente quien lo paga es desde el tiempo que le quitamos a la familia, ¿no? Así que pues siempre agradecer a mi esposa, a mis hijos que pues ahí han estado. Entonces, pues bueno, para platicarles un poquito del libro, hablando de narco, ¿no? Siempre me han preguntado por qué el tema, por qué el tema del narco. Y bueno, les haciendo un poco de historia, ¿no? Este interés por ese tema surgió por ahí del año 2009, finales de 2008, cuando me tuve el interés por estudiar en un doctorado, y era un doctorado en lingüística, ¿no? Entonces yo, claro, mi formación no es específicamente en lingüística, yo vengo de otra rama, más bien por la educación y tal, y me pedían un tema, ¿no? Y yo, bueno, y claro, en aquellos años, si recuerdan, estaba en su punto ahí fuerte, ¿no? Aquella llamada guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón. Era el año finales de 2008, inicio de 2009. Y claro, empecé a notar en los periódicos estos nuevos términos que surgían ahí, estos encobijados, levantaron a tal, y entre comillas, ¿no? Los términos. Entonces ya era, bueno, puede ser que por aquí haya, ¿no? En aquellos años, por ejemplo, Pérez Reverte había publicado La Reina del Sur en 2002. Todavía la serie no salía, ¿no? En aquel entonces, 2008, 2009, todavía me parece que no la habían hecho, pero digamos que ya estaba una presencia del narco bastante fuerte, ¿no? Que se disparó con lo de la guerra del narco. Entonces, bueno, de ahí fue que surgió el interés, ¿no? Curiosamente, haciendo revisiones a este tema, porque es un tema que da para mucho, yo diría que da para toda una vida académica, ¿no? El tema sigue siendo vigente, ¿no? Más en nuestro país. Hace apenas 5 días el jefe del Comando del Norte de los Estados Unidos, el general Van Herk, hizo esta declaración, ¿no? Dijo, bueno, es que México, del 30 al 35% del país es ingobernable, está controlado por los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Claro que lo dijeron que por ahí tenían otros datos, que eso no estaba bien, pero eso dijo, ¿no? El general Entonces el tema sigue vigente, ¿no? Ya pasamos la guerra de Calderón, pasamos el periodo de Peña,
donde básicamente la estrategia fue la misma, los resultados fueron los mismos, es decir, continuaron los grupos, si acaso se llegaron a fragmentar, y luego llegó la estrategia del presidente López Obrador, la de los abrazos y no balazos, que siguió sin funcionar, ¿no? Los grupos siguen, el número de muertos sigue en aumento cada año, y como dijo este general de Estados Unidos, ¿no? La realidad, la triste realidad es que el país sigue siendo controlado en muchas y grandes áreas del país, entre ellas nuestra área, por los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, bueno, el tema sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando vigente, sigue siendo una preocupación, y creo que mi enfoque era ¿no? Claro, cuando se hizo el diccionario, o por lo menos en la primera parte, ¿no? El estudio lexicológico y tal, claro, había que meterle algo de rigor, porque bueno, se está dando dentro del marco de un doctorado, ¿no? Entonces, había que hacerlo con este rigor y tratar de que se cumplieran pues, con los preceptos, ¿no? De la lexicografía, como decía el doctor Lázaro, de hablar de ejemplos válidos, de armar un corpus que sea representativo, etcétera. Pero yo quería hacer una aportación también hacia, no tanto hacia los lingüistas, no tanto hacia los expertos en el lenguaje, pero quería hacer una aportación, digamos, hacia el público en general. O sea, quería hacer un diccionario, bueno, no tanto un diccionario, ¿no? De repente hasta me da un poco de pena, ¿no? Decir es un diccionario y luego revisar el trabajo de Lara y de otros, y digo, bueno, pero lo que me interesaba era poder aportar un texto que fuera entendible para cualquier persona sin tener que ser un experto. Porque al final de cuentas, como mencionaba Jorge hace un momento, ¿no? El fenómeno del narco nos afecta a todos, nos ha afectado a todos. Ha afectado políticas públicas, ¿no? O sea, la presidencia de Calderón fue recordada, será recordada, y probablemente el hecho de que luego haya venido un cambio de régimen ahí haya tenido que ver con eso, ¿no? Con que por lo que más se recuerda, más allá de situación económica que haya sido estable y demás, por lo que más se le recuerda y por lo que más se le castiga, es por la cuestión de la guerra contra el narco. Entonces, hasta la fecha sigue siendo así, ¿no? Nos damos cuenta que bueno, el que tomamos las noticias de Mexicali, de Tijuana, etcétera, y vemos que, pues, una cantidad de asesinatos grandísima y tal, entonces nos damos cuenta que el que haya paz o no haya paz en una región no depende de las instituciones gubernamentales, pero depende de la organización de los grupos estos, ¿no? Entonces, por eso le ponía hablando del narco, porque todos hablamos del narco, ¿no? Todos tenemos se ha generado esto, que es un imaginario, digamos, ¿no? Nosotros suponemos, ¿no? De ahí que luego vienen estos clichés, ¿no? De el sinaloense es narco, ¿no? Y se viste con su tejana y con su sombrero y con sus botas, ¿no? Entonces, nos hemos armado un cliché de lo que es el narco, ¿no? El narco como un fenómeno, como un ente social que lo entendemos que ahí está en México. Entonces todos hablamos del narco, ¿no? Lo que pasa es que lo hablamos de maneras diferentes, ¿no? Claro, por ahí tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas que se dedicaban a la venta de droga y tal. Claro, ellos hablan del tema del narco, pues, desde adentro, desde quien tiene ciertos valores y ciertas preocupaciones al respecto de poder desarrollar su oficio, digamos. La prensa luego habla del narco desde otra forma, ¿no? Por eso ahí en alguna parte del libro hablo de que hay diferentes narcolenguajes, ¿no? No hay un narcolenguaje, ¿no? El narco tiene distintas variantes, distintos ámbitos
distintos actores, ¿no? Entonces están aquellos quienes están inmiscuidos dentro de la venta o la transportación, etcétera, de drogas, de armas y demás, los sicarios y tal. Y luego están las autoridades de gobierno, la prensa que tiene que dar cuenta de todos estos hechos que ocurren y lo tienen que hacer a través pues de algún cierto tipo de vocabulario, ¿no? Ellos son quienes acuñaron este prefijo, ¿no? De narco, ponérselo narco a todos, ¿no? Por ahí creo que hay como unas 40 palabras que llevan narco algo, ¿no? Y luego como enfatizar esos, claro, con la prensa luego con el fin, sí de informar, pero también pues de vender, ¿no? Entonces, por ahí hablan de hechos de violencia, ¿no? Entonces, luego la literatura también, ¿no? Que hacen ahí tal vez algún tipo de idealización del narco, ¿no? Que es lo que vemos en las series, lo que vemos en las novelas, ¿no? En la serie se habla y no sé hasta qué punto sea una apología al narco o simplemente se ha idealizado al narco como un ser que vive según sus reglas, que se gana la vida según sus capacidades, ¿no? Y muy al estilo de las historias aquellas del viejo oeste, ¿no? Donde el más valiente pues es el que gana la vida de tal forma y quien vive además, ahora sí que en el filo, ¿no? Del precipicio, o sea, ellos saben, o por lo menos esa es la idea que se genera, ¿no? De este casi héroe, ¿no? De los tiempos modernos, ¿no? El narco idealizado en las narcoseries, ¿no? Bueno, en las series, porque ahorita, claro, ahorita ven las series del Señor de los Cielos y todos quieren ser el Señor de los Cielos, como decía Jorge, ¿no? Los niños dicen, no, pues yo quiero ser el patrón, el Señor de los Cielos, y lo idealizan como figuras muy atractivas y casi sinónimo de éxito, ¿no? Entonces, claro, porque luego comparamos la foto del Señor de los Cielos real y la foto del actor que ponen al Señor de los Cielos y no se parece, ¿no? Entonces, es todo un fenómeno cultural, pues, del que todos hablamos desde nuestros espacios. Entonces, pues en este libro es lo que mi intención era esta, ¿no? Aportar algo para que las personas, el público en general pudiera pues identificar ahí algunas cosas, ¿no? De las que son más comunes, ¿no? Que también es algo que hay que reconocer, ¿no? El título dice vocabulario básico y realmente no pretendo que sea mucho más que eso, ¿no? Es un libro introductorio hacia este tema que, como digo, es muy, muy complejo. Como decía Jorge, esta paradoja, ¿no? Del lexicógrafo, pues, o sea, te esfuerzas por recopilar léxico, por encontrar definiciones y ejemplos, y luego cuando lo publicas resulta que ya no se usa la palabra que estás poniendo, ¿no? Eso es como una paradoja. Pero bueno, yo lo veo al final como, ok, es como tomar una foto, ¿no? Uno le toma una foto a una persona y la persona ya no vuelve a ser esa persona, ¿no? Con el tiempo la persona ya es otra. Sin embargo, ahí tenemos la foto. Esto es un poco eso, ¿no? Es un tema, es un trabajo introductorio y es un trabajo que necesariamente se tiene que estar actualizando porque, claro, el vocabulario cambia y en este medio cambia más, ¿no? Un problema que me encontré, por ejemplo, en del proceso editorial es que en lo que me entregaron digamos, las primeras pruebas para ver la edición y tal, pasó un tiempo porque los procesos luego editoriales son largos y resulta que en ese lapso, no recuerdo qué año exactamente fue, pero yo tenía un listado, por ejemplo, hablaba aquí que en el libro se hablan, los temas que se hablan, ¿no? Entre ellos incluyo algunos de los actores principales, ¿no?
la escena del narco, digamos, en el país. En 2009, tal vez habría unos 11, 12, si acaso, grupos, carteles, ¿no? De los más fuertes habría algunos 4 o 5 de los importantes, y luego algunas decisiones que habían salido por ahí, tal vez serían unos 11, 12. Cuando hice la revisión de estas pruebas, a ver cómo iba, pues me tuve que echar otra vuelta a revisar, porque resulta que ahí ya se habían fragmentado un montón de estos carteles grandes y se habían formado un montón de células nuevas, ¿no? Entonces, les puedo decir que en un lapso de 2 años o de 1 año tal vez, los nombres de las agrupaciones criminales de las que doy cuenta ahí en este libro, se han multiplicado, ¿no? Para estas fechas, pues ya tendría que dar otra revisión, porque ya seguramente hay muchísimas más de estas agrupaciones que se han ido formando, ¿no? Ese es un ejemplo, por no decir otros, como en cuanto a los nombres de las drogas, ¿no? Los nombres de las drogas también van cambiando, ¿no? Van cambiando, ¿por qué? Por esta intención de que se mantengan, digamos, en un estado críptico, es decir, donde, como decía Jorge, las personas, pues claro, que no se sepa lo que tú estás diciendo, porque si tú estás hablando por radio y estás pidiendo ahí que te manden alguna cosa ilícita, y resulta que ya el policía, o ya se sabe entonces lo que quieres decir, ya descubrieron cuáles son tus claves o tus maneras secretas de llamar algo, pues ya las cosas no funcionan, entonces hay que cambiar. Además de eso, pues se van creando nuevas drogas, ¿no? Nuevos nombres para nuevas sustancias. La gente, los consumidores de drogas, que también son una parte, digamos, un grupo de actores, ¿no? De la escena del narcotráfico en el país, porque claro, si no hubiera consumidores, pues no habría narcotráfico. Entonces, los consumidores son también un grupo que producen muchos elementos léxicos para nombrar las drogas. Y luego además son creativos, no nada más en lo lingüístico de nombrar las drogas, pero en lo de ponerse a hacer ahí experimentos y crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, resulta que hay muchos neologismos en el uso de drogas. Así que, bueno, el fenómeno es complejo y por lo tanto muy cambiante. Así que este trabajo, que es introductorio, se tiene que necesariamente ir actualizando, ¿no? Sin embargo, pues les decía yo, la intención era publicar y que fuera esto, una aportación, ¿no? Que fuera de lectura. Por ahí también hubo alguna crítica en cuanto a la manera en la que están redactadas las definiciones, porque está redactada un poco no de manera coloquial, diría, pero sí siguiendo un estilo que era como las definiciones de aquellos diccionarios que se llamaban co-build para inglés, donde las definiciones se redactaban como oraciones, no como palabras, como frases, es decir, ¿no? Entonces yo decidí, pues, hacerlo así, con el fin de que fuera, como les decía, accesible, de que cualquier persona lo pueda leer y lo pueda entender, ¿no? Entonces, esto creo que es una aportación que, si bien alguien por ahí me dijo, pues es que así no se debería redactar una definición, pero otra vez la intención no era crear un diccionario ahora sí como súper riguroso lexicográficamente, solamente para expertos en el tema, sino algo que pudieran entenderse. Entonces, bueno, se habla, les digo, de varios temas, se habla de violencia, se habla de la droga, como decía, de estos grupos criminales, se hablan, bueno, de los temas que consideraba yo son los que le preocupan y los que le interesan a la gente, ¿no? A la gente en México. Entonces, voy a leer la contraportada solamente para resumir y tal vez ir cerrando mi participación. Dice: el presente trabajo lexicográfico recoge 580 voces acerca del narco en México,
a través de la recolección de muestras en distintos ámbitos. Se ofrece una amplia variedad de términos que ayudan a comprender el fenómeno del narcotráfico en la actualidad. No se trata simplemente de un glosario que muestra la jerga delincuencial, porque el narcolenguaje no es solamente el habla de los traficantes. Los distintos sectores sociales también utilizan el lenguaje para construir el imaginario del narco. La prensa, la literatura, los discursos oficiales, las canciones populares y la propia habla coloquial de las regiones en donde se vive este fenómeno. Así que pues sí, el libro ya está disponible en librería UOBC. Ojalá que tengan la oportunidad de comprarlo y de leerlo, ¿no? Yo espero que lo encuentren interesante, que lo encuentren con una lectura pues hasta cierto punto amena, ¿no? A pesar de que habla de temas que no son para nada ni amenos ni amables, pero ciertamente que es un tipo de lenguaje que ojalá que en algún momento ya nos preocupemos tanto y no tengamos que estar pensando en esto y que el tema se pueda resolver. Se ve complejo, pero bueno, entonces pues les agradezco mucho su atención y pues creo que le paso el tiempo a Jorge por si creo que había alguna pregunta o algo así, ¿verdad? Sí, bueno, pues muchas gracias, Rafa, y enhorabuena, ¿no? Sobre todo por este libro. Vamos a pasar al conjunto de preguntas del auditorio. Sí, hay bastantitas personas conectadas, lo cual es bastante agradable. Sí, creo que alguna ya la contestaste de por qué este tema, ¿no? Nos pregunta Paola. ¿Qué fue lo más interesante que viviste al compilar el corpus? Supongo que alguna anécdota o algo se refiere, ¿no? Apaga el micrófono. Pienso que siempre, como todos quienes hacemos trabajo de lingüística, creo, lo más interesante es el trato con las personas, creo. Y para el corpus original, realicé algunas entrevistas con personas, ¿no? Que se dedican algunos que se dedicaban a la venta de drogas, policías. Y creo que eso es lo importante, ¿no? El poder llegar a conocer a personas que tienen, pues, un estilo de vida distinto al de uno y que viven este fenómeno desde dentro, ¿no? Y que son personas, pues ahora sí, no sé si decir como uno, pero porque, claro, por la forma en la que viven, sin embargo, pues con sus necesidades, con sus valores, con sus propias experiencias, ¿no? Entonces, es muy, yo creo que eso es la parte más, por lo menos para mí, más interesante, ¿no? Del tema. Ahora, así como anécdotas que me hayan ocurrido, bueno, algunas sí de que lo que luego pregunten es, ¿no da miedo cuando estás platicando con alguien así? Pues en general no, diría que en general fueron personas muy, muy dispuestas a cooperar, a compartir su experiencia, ¿no? Sobre todo porque, por eso decía la aclaración a ver, no me interesa que me digas tus claves, ¿no? Secretas de cómo le llamas a tal ruta, o cómo le llamas a tal producto, lo que sea. Simplemente me interesaba ahora sí que el vocabulario en general. Y entonces hablando así con uno de tales cosas y de las armas y tal, y sí, que el cuerno de chivo. Me dice, pues aquí tengo uno. Y Sass me saca un cuerno de chivo, o sea, me trajo un cuerno de chivo, ¿no? Para que viera cómo es un cuerno de chivo y cómo se... Y entonces sí es como raro, pues, o sea, como esas experiencias que entonces ahí sí te da un poco de nervio de decir, ay, que no llegue la policía, entonces aquí voy a salir, ahora sí voy a ser famoso, ¿no? Pero fuera de eso, digo, en realidad fueron buenas experiencias, ¿no? Pero sería lo más interesante, creo.
Por acá Laura nos pregunta, ¿se realizó alguna clasificación de lingüística de corpus, supongo, que se analiza en la obra, o alguna tipología? Bueno, sí, en realidad se levantó el corpus y luego se hizo toda un análisis, ¿no? La cuestión de la categorización fue un asunto ahí delicado, ¿no? Más bien difícil de hacer, ¿no? En cuanto a clasificarlo por temáticas, por fuentes, bueno, por ámbitos de uso. Eran varias categorías que se hicieron. Se hizo por ahí, claro, una matriz de datos así bastante amplia, ¿no? Para poder luego hacer el análisis. Incluso nos metimos que incluso creo que esa es una parte que queda ahí como lo incluí en el libro, hablaba acerca de procesos en la generación de las palabras, entonces también se clasificaron, es decir, si se originaban a través de un préstamo lingüístico, si eran alguna resemantización, si eran, etcétera, ¿no? Procesos semánticos. También esa clasificación se hizo. En el libro incluso hago pongo ahí algunas notas al respecto de eso. Aunque sí creo que es algo que se tiene que profundizar mucho más, ¿no? Por ejemplo, ahí hay, en un trabajo que estoy realizando ahora, que es sobre procesos metafóricos y metonímicos de las palabras que se usan para nombrar las drogas. Y es súper complejo y súper rico, ¿no? O sea, no nada más se quedan en metáforas y metonimias, pero luego son metáforas y metonimias y procesos pues de proyecciones ahí, extensiones semánticas y tal, que es bastante complejo. Y en el libro, en el diccionario, bueno, lo pongo únicamente como una nota así muy general. Entonces es algo que tendría que profundizar pues mucho más, ¿no? Okay. A ver, tenemos aquí a Víctor Hugo Mora, hace dos preguntas, te la hago como una. Dice, las narcoseries cambian el léxico de la gente, y en otra dice, se deberían prohibir las narcoseries por apología, delito y tergiversación del lenguaje. Bueno, yo no creo tanto en la prohibición, ¿no? Creo que en un mundo ideal, digamos, yo hablaría más de educación. Que si llega a cambiar la forma en la que se pueda tergiversar, como dice Víctor, en el lenguaje, creo que sí llega a afectar, claro, en el sentido de que donde una serie se llega a tener tanta aceptación, digamos, en el público, luego no es raro encontrar ahí que alguna frase, alguna palabra de las que se dicen en tal o cual serie, luego se vuelven de uso común, ¿no? Ahora es difícil saber luego cuándo realmente la serie está, digamos, creando alguna expresión, o cuando la persona que escribió la serie recogió esa expresión ya que ya estaba en uso y luego la utilizó, que fue el caso, por ejemplo, con la Reina del Sur, ¿no? Ustedes saben que la Reina del Sur es de Pérez Reverte, y Pérez Reverte es un español, ¿no? Entonces un español no tendría por qué saber cómo habla uno de Sinaloa. Sin embargo, el uso que hace del lenguaje en la Reina del Sur es muy parecido. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues se acudió con un experto, ¿no? Que es el doctor Elmer Mendoza. Bueno, no es el doctor Elmer, pero es el escritor Elmer Mendoza de Sinaloa, que es un experto en el tema. Así que se asesoró, y digamos que las palabras, pues, que se usan en la Reina del Sur no las inventa Pérez Reverte.
las toma del habla del Sinaloa, las mete en la serie y se usan. Ahora, claro, cuando pasa eso, pues sí, viene una explosión, digamos, viene una potenciación, ¿no? Digamos, de este tipo de palabras y sí, llega digamos, a llegar a lugares donde antes no se conocía, pues, o sea, para nosotros tal vez no nos suena tan raro el lenguaje que aparece en La Reina del Sur o en El Señor de los Cielos, etcétera, pero tal vez para alguien allá en Chiapas, en otras partes del país, sí le resulte raro, ¿no? Y sí lo encuentre como atractivo. Entonces, bueno, es una cosa ahí de complejo, pero como principio yo diría que lo de prohibir normalmente pues no ayuda tanto, ¿no? Se ha tratado de hacer con los corridos, en algunas partes están prohibidos, en Chihuahua me parece que no se pueden pasar, no sé, incluso no sé si aquí se pasan todos los corridos, me parece que hay como ciertos filtros, y sin embargo, la gente lo sigue escuchando, ¿no? Así que, bueno, eso pasa. Sí, es cierto, ¿no? Además da pie a los disfemismos. Mientras más niegas o bloqueas o prohíbes algo, ¿no? Más lo van a usar. Sí. Entonces, una previsión hasta daría riqueza, yo creo, ¿no? A ver, Antonio nos pregunta, Antonio Reyes, a partir de tu experiencia durante este proceso, ¿qué tipos de mecanismos lingüísticos son los más utilizados para referirse implícitamente a cuestiones relacionadas con el narco? A ver. Yo encuentro mucho algunas metáforas de tipo justificatorias, le podría llamar, ¿no? Es decir, muchas veces se utilizan frases o palabras para, de alguna manera, no sé si disfrazar o un poco, bueno, hacer más inocuas, ¿no? Las cosas a las que uno se refiere. Por ejemplo, es muy común que los nombres de las drogas acá en Mexicali, por ejemplo en Mexicali, ¿no? Se hable de churritos, de hielitos, cuando sabemos que aquí los churritos pues son estos como de maíz que lo comes así con chile y limón, pero obviamente están hablando de churros de marihuana. Y luego hielitos son estas bolsitas también que le ponen algún jugo de alguna fruta y luego nos los comemos así congelados, a veces se les dicen hielitos. Entonces, y lo usan para nombrar los globitos, estas bolsitas de droga sintética, ¿no? Que ahí las envuelven y les llaman globitos. Entonces, probablemente, o sea, por frecuencias tal vez nos iría por ahí, ¿no? O sea, buscar de alguna manera, no sé si justificar o atenuar, ¿no? Procesos como de atenuación de carga negativa de algunas cosas. Digo, hasta el típico, hasta la así más fuerte, ¿no? El famoso pozole, ¿no? El pozolero. Entonces, ese era el llamar por un plato como un platillo típico al hecho pues de desmembrar a una persona y hacerla ahí, disolverla en ácidos. Entonces, que curiosamente parece que eso retomó, ¿no? Como que hubo una resemantización y luego la retomó, porque me parece que hay alguna idea así de que antiguamente, ¿no? En los pueblos mesoamericanos cuando se comía pozole era porque eran cuerpos de las víctimas derrotadas y tal cosa así, ¿no? Entonces, creo que más bien que por ahí ese sería un mecanismo muy, muy común, el buscar atenuar un poco los contenidos de violencia, bueno, etcétera, los contenidos negativos, diría. Bueno, por acá, Adán Frías pregunta, ¿cuál es la principal motivación del cambio constante en las jergas? Más allá de los neologismos por nuevas drogas, es decir, la modificación de la jerga para referirse a los mismos entes, sea droga, jerarquías dinámicas dentro de la comunidad, etcétera. Pues yo diría que
Como decía Jorge al inicio, ¿no? En el caso de lo referente al narcotráfico, siempre está esta intención de buscar que se mantengan de forma críptica, ¿no? Buscar que se confunda, ¿no? El lenguaje, ¿no? Que no quede claro, pues, de qué estamos hablando. Y yo pienso que esta es una dinámica muy común, o por lo menos en el caso de la jerga del narco, ¿no? Esa sería una situación que ellos buscan solventar, ¿no? A través de eso, del uso de un lenguaje críptico. Entonces, yo no sé, hablando de jergas en alguna otra área de especialidad, yo supongo que son igual, ¿no? Dinámicas propias de la profesión, digamos, por llamar de alguna manera a la actividad del narcotráfico. Supongo que será lo mismo, ¿no? Digo, varía pues de especialidad en especialidad, pero en el caso del narco esa sería una. Uh-huh. Por acá, Elizabeth Candelas pregunta, ¿qué es metonimia? Metonimia. Ya, bueno, la metonimia es un proceso cognitivo, digamos. Vamos a decir, cuando yo quiero nombrar a un ente, ¿no? O algo, quiero nombrar algo, lo hago a través de otra cosa, digamos, de otro dominio conceptual parecido o cercano, ¿no? Vamos a decir, la cocaína, se puede consumir de varias formas, pero la forma más común es inhalando a través de la nariz, ¿no? Entonces, la forma de inhalar cocaína, entonces yo a la cocaína misma le puedo decir, me voy a dar un narizazo, por ejemplo, ¿no? Narizazo. Y entonces dices, bueno, ok, digamos que ese es un proceso metonímico, pues hay distintas metonimias conceptuales, como llamar a algo a la parte por el todo, a un lugar por un evento. Por ejemplo, ahí en algunos ejemplos sobre esto del lugar por evento, me encontré que utilizaban la palabra avándaro para hablar del LSD. O sea, en lugar de decir LSD, decían avándaro. Ese es un proceso metonímico. ¿Por qué? Porque, bueno, como saben, o no sé si saben, porque fue hace mucho, pero por ahí en los finales de los 60, creo, principios de los 70, por allá, hubo un concierto de rock y por ahí en el Estado de México, en Avándaro, y además de que era muy grande, muchos jóvenes, y además de que se consumía mucha marihuana, pues en aquellos años se experimentaba mucho con el LSD. Entonces, se utiliza Avándaro para nombrar al LSD. Entonces, ese sería, digamos, que hay dentro de un mismo dominio conceptual, se utiliza una cosa que pertenece al dominio para nombrar a otra. En este caso sería el lugar por el producto, ¿no? O en este caso lo que ocurrió ahí. En Estados Unidos es muy común, por ejemplo, también hablar de nombres de drogas por relacionarlo con nombres de personas que utilizaban tal droga, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho decirle Bernie a la cocaína, curiosamente por Bernie Sanders, y yo decía, bueno, pero a ver, Bernie Sanders, no, que yo sepa, no es un adicto a la cocaína, ¿no? Pero resulta que en el 87, Bernie Sanders tiene una entrevista muy famosa donde está con niños así como de 10 años, como en una cancha de básquetbol y no sé qué. Y entonces él les pregunta, a ver, ¿saben qué es la cocaína? Y se pone a hablar de cocaína con unos niños, ¿no? Entonces el evento en los 80 fue así como que
¿por qué le preguntas de cocaína a niños de 10 años? Y entonces ahora se dice Bernie, y se le sigue diciendo Bernie a la cocaína, ¿no? Entonces, ese sería un tipo de proceso metonímico. Bueno, no sé, ojalá que le haya explicado a Elizabeth. Sí, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Bueno, creo que hemos terminado con las preguntas. Si alguien más quiere preguntarle algo al doctor Saldívar, pues pueden hacerlo ahí a través del chat de la plática en el Facebook Live. Yo creo que por el momento, hay que revisar, no, creo que no tenemos más preguntas, Rafa. Ok. Entonces, pues dice que gracias, súper explicado. Entonces, pues yo creo que es hora de retirarnos. Les agradecemos a todos que hayan venido, que hayan estado aquí con nosotros, aunque sea de esta manera virtual, presentando este libro, ¿no? Del que ya les habló un poquito más el doctor Saldívar, acerca, pues claro, de su concepción, de su confección, ¿no? Y algunas experiencias que creo que han sido bastante interesantes y enriquecedoras. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, gracias a Cultura UABC y gracias a la editorial de la UABC por permitirnos tener este espacio para conversar y para decirle al mundo, ¿no? Que ya está aquí tu vocabulario básico hablando del narco. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, Rafa. Gracias, buenas noches y gracias a todos.